Invertir en bienes raíces es una cosa, pero invertir en bienes raíces, empezando desde cero, con terrenos, con propiedades de lujo, en ubicaciones privilegiadas, es otra cosa. Y para eso tenemos hoy como invitado a nuestro gran amigo, socio, hermano, Thomas Hoffman, una persona que además significa mucho en mi carrera profesional, de quien he aprendido con más de 35, 40 años, no sé, Tomás, de trayectoria, juntos, conociéndonos más de 25 años, trabajando en sociedad, promoviendo inversiones no solamente en Estados Unidos, sino en otros países, en Panamá, por ejemplo, Correcto. y ahora mismo haciendo sociedad en este ejercicio tan poderoso de bienes raíces acá en la Florida. Bienvenido, Tomás. Muchísimas gracias, Johnny. Qué gusto, qué placer de compartir este espacio contigo. Y de verdad que son muchos años y muchos kilómetros que nos unen en muchos logros, muchos recuerdos, muchos desafíos también. Ha habido de todo en el camino. Lo que sí podemos decir absolutamente que ha valido la pena. Ha sido un proceso que ha valido la pena, no por lo que hemos logrado solamente, sino por lo que hemos aprendido de otros y de nosotros mismos. Y yo creo que vamos a hablar un poquito de eso hoy, ¿no? Sí, Tomás, porque, a ver, cuando tú arrancas el negocio inmobiliario y tienes la opción de arrancar en rentas, en mercado primario, primeros compradores, reconstrucción, preconstrucción de lujo, pero hay una rama donde no todo el mundo entra, que es de lo que queremos hablar hoy, para nuestros clientes y para los agentes que nos están escuchando, porque aquí en este canal tenemos muchos inversionistas de todas partes del mundo, pero también tenemos Ujú. agentes que quieren aprender a entrar en este negocio de lujo, pero desde cero. Cuéntanos un poco de qué se trata este negocio. Bueno, el negocio, al final de cuentas, Johnny, es una evolución. Fíjate, cuando uno empieza esto, uno tiene esperanzas, tiene deseos, tiene sueños, tiene todas esas cosas que muchos de los que nos escuchan tienen. Todos los seres humanos tenemos anhelos, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta algo. Si no hemos logrado esos anhelos, es porque algo nos falta. Pero de esto no nos damos cuenta al principio. Nuestro ego, nuestro deseo es tan poderoso que creemos que sencillamente con la voluntad vamos a llegar ahí. Y eso no es cierto. Aquí hay un proceso evolutivo donde a medida que tú vas transcurriendo el tiempo, te vas concientizando y te vas dando cuenta de lo que te falta. Algunos lo hacen más rápido, otros lo hacen más lento, depende de qué tan grande sea tu ego, que al final de cuentas tu ego es tu propio obstáculo. Es aquel que no te permite avanzar porque siempre razona y dice, no, yo lo sé hacer mejor, o ¿por qué me estarán vendiendo esto? O sea, siempre hay esa parte de uno allá adentro que definitivamente en muchos casos nos protege, pero en muchísimos casos nos obstaculiza también. Y creo que increíblemente el llegar a dominar eso, o por lo menos primariamente entenderlo y después trabajar en dominarlo, significa una gran diferencia en el recorrido. Porque, mira, es increíble, nosotros participamos en muchos webinars y participamos en chats y en el cafecito inmobiliario, y tú ves mucha gente que dice, sí, estoy de acuerdo, hay que hacer esto, pero lo dicen, pero no lo practican. Fíjate bien qué interesante eso. Eso es una persona que de repente tuvo la claridad, tiene conciencia de lo que hay que hacer, pero todavía no ha dado los pasos para corregir o desarrollar habilidades, ¿verdad? Desaprender y aprender cosas nuevas. El primer paso, darte cuenta de dónde estás parado y para dónde vas. El segundo paso, el empezar a modificar esas cosas que te detienen, que te frenan y que si de verdad genuinamente tú quisieras lograr más éxito del que tienes, vas a tener que vencerlas. Es inevitable. Y fíjate, tiene más que ver con tu actitud como ser humano con tu aptitud. La gente cree que con saber las cosas es suficiente. No es suficiente, Johnny. Eso es lo que creemos inocentemente, pero no es así. Así es. Y hablando de esta unidad de negocios, Tomás, específicamente, hablando de la inversión, porque entiendo que tú has ido un paso más adelante porque tienes además relación con constructores, con personas que trabajan y desarrollan mm, las ideas desde cero, desde elegir el Correcto. terreno y pensar en qué tipo de inmueble pudiera venir para ese terreno, para esa ubicación, qué tipo de cliente vas a conseguir para ese tipo de terreno, y es configurar el negocio, pero no, a ver, construyendo un multifamily o construyendo una propiedad de 40 o 50 unidades. Estamos hablando de productos muy específicos de lujo. Correcto. Elegir el terreno, comprar el terreno, pasar una oferta y desarrollar el proyecto hasta conseguir un comprador que participe del negocio. Correcto. Mira, Johnny, esto es, digamos que la extensión de un proceso evolutivo.
Todo el mundo en el sector inmobiliario, la mayoría comienzan, como tú decías, haciendo rentas, después empiezan a trabajar con clientes, después empiezan a trabajar con listings, ¿verdad? Pero digamos que esa es la parte del trabajo. Mi coach, Orlando, dice que hay cuatro fases en esta evolución. La primera es el trabajo, lo que tú haces con tus manos y tu mente. Voy a mover el papel, voy a llamar al cliente. Eso es trabajar, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros definimos como el intercambio de tiempo por dinero. Tú tienes unas habilidades, tú inviertes tiempo con esas habilidades y eso produce un ingreso. En la medida que tus habilidades crecen, vas a tener más ingresos. Pero mira lo que ocurre, con el tiempo te das cuenta que tus habilidades individuales tienen un techo. Tu tiempo tiene un techo. Y esto la gente al principio no se da cuenta. De hecho, te podría decir que hay gente que tiene 25 años en el negocio que no han salido de esa etapa, en la llamada etapa uno. La segunda etapa es donde tú te das cuenta que tú puedes empezar a multiplicar esos conocimientos, esos esfuerzos, esas habilidades a través de la creación de un equipo y de que ese equipo esté empoderado para hacer más de lo que es. Tu retribución ahora viene por supervisar, dirigir y de alguna manera, si lo quieres llamar, liderar ese equipo. Y eso es una evolución natural, pero ojo, no ocurre para todos, ocurre para los que se dan cuenta. Fíjate bien, de nuevo, la falta de conciencia te impide tu avance. Tú mismo ni te das cuenta. Y aquí viene un componente importantísimo, con quién te estás reuniendo. Porque en el momento que tú te empiezas a reunir con gente que tiene más conciencia y más entendimiento de las cosas, y tú te asocias con ellos, inevitablemente tú subes de nivel. Porque ahora te das cuenta de que tú veías hasta la Luna, pero resulta que hay otros 7 planetas más que tú no veías antes. Pero te das cuenta porque estás en una conversación con personas que ya se dieron cuenta. De ahí viene siempre lo que hablamos del entorno, Johnny. Entonces, fíjate, ahí hay la creación no, el trabajo, luego viene la supervisión a otros que trabajan, ¿verdad? ¿Cierto? Y luego, para tú poder evolucionar más, vas al concepto que se llama la comunicación. Tú tienes que desarrollar habilidades de comunicación para poderte comunicar, valga la redundancia, con grupos de personas más grandes, para poder tener una influencia mayor. Porque de nuevo, si tú piensas de que tú vas a ganar dinero puramente en tu propio esfuerzo, estás completo. Puedes, pero hay un techo y el techo no es muy alto. El techo no es muy alto y de hecho el techo es cansón, porque si todos los días tú te tienes que levantar a luchar para producir ese ingreso, al cual de paso te has adaptado tu nivel de vida, porque los agentes inmobiliarios, Johnny, a medida que van ganando más, van creando un estilo de vida mayor que requiere un soporte económico mayor. Entonces están como atrapados ahí, ¿no? Porque si dejo de trabajar, uy, voy a perder todo este bienestar. Entonces, fíjate, trabajo, supervisión, comunicación y la última etapa en la que tú y yo estamos hablando hoy, que es la creación. Es cómo agarramos una idea y a través de la unión de habilidades, esfuerzos y un equipo de personas, hacemos que eso se vuelva una realidad y esa realidad tenga un beneficio tanto intelectual como económico para el grupo. Y de alguna manera esto lo vemos en grandes empresarios. Voy a decir un ejemplo muy grande, todo el mundo lo conoce, Steve Jobs. Steve Jobs era fabuloso en contratar a las gentes, liderarlas, comunicarles, pero donde él estaba al máximo era en la creación, ¿verdad? Entonces, todos podemos ir a esa evolución, pero tenemos que tomar conciencia de que, digamos, podemos hacerlo, pero no podemos hacerlo solos. Esto es sumamente importante. El hecho, Johnny, de que yo hoy en día esté envuelto en estos proyectos que tú me dices, es porque yo he tenido la gran fortuna de asociarme con personas que están en ese mundo y a través de años de contacto yo he ido aprendiendo. Entonces, hoy en día hay suficiente contacto y habilidad para tomar una tierra y decir, ¿qué podemos crear aquí? ¿Cómo le podemos añadir valor? Porque la ecuación es así de sencilla, Johnny. Tú tienes una tierra que tiene un valor, tú tienes unos ladrillos y un concepto que le vas a sumar, pero esos dos sumados, 2 y 2 no son 4, 2 y 2 son 8, porque cuando tú los juntas, hay una sinergia de valor. Cuando tú agarras un terreno, le pones una casa, hay un valor que se ha adquirido por el trabajo y la contribución de la creación que ahí hay. Y por eso hay un beneficio, fíjate. Pero
Lo interesante, Johnny, ya te doy la palabra, es entender el proceso y fíjate bien cómo, en reversa además. O sea, no es que voy de aquí en adelante creando, no. Yo tengo una meta y voy a crear todas las metas intermedias para llegar ahí, que al final es el mismo proceso para otros tipos de negocio. Yo agarro y digo, aquí este terreno aguanta esto, este tipo de casa. Ok, ¿cuánto puedo pagar yo por ese terreno? ¿Cuánto me vale la casa? Y vas haciendo lo que llamamos ingeniería regresiva. Y de esa manera determinas tú cuánto tú puedes o crees que tú puedes pagar por los ladrillos y por la casa. O sea, Y si es perdón, por el negocio para lote y ti por y el lote. para un Y si posible es comprador. negocio, correcto, correcto. Otro mito que yo quiero debunk, que se dice en inglés, no sé cómo se dice en español la palabra, es un mito que quiero matar, Tumbar, ¿vale? eliminar, tratar. Eliminar, gracias, eliminar, es el mito de que hace falta dinero para hacer esto. Y yo soy el ejemplo vivo de que no hace falta dinero. De hecho, nosotros nunca ponemos dinero en nuestros proyectos, fíjate. Y esto a lo mejor la audiencia que me dice, no te creo. Es así porque tenemos, fíjate bien, suficiente habilidad y experiencia para que la gente que tiene dinero nos dé el dinero para invertir. Fíjate bien, esto es importantísimo, porque si tú no desarrollas las habilidades y la experiencia, claro, nunca nadie te va a dar dinero porque no confían en ti. Al final el negocio inmobiliario es confianza, Johnny, tanto para vender como para construir, para todo, para todo. Un Y banco, adelante. viéndolo desde la perspectiva del agente inmobiliario, entonces es un tema de evolución, de atreverte a ver Básicamente. oportunidades, de ver un terreno y decir, ok, yo no tengo los recursos, pero tengo que desarrollar las habilidades y las relaciones para atraer los recursos y construir una idea de negocio en ese terreno. Ahora, viéndolo desde la perspectiva del inversionista que nos está viendo en este canal, Ujú, ese cliente que dice, tengo un dinero y no quiero entrar en el sistema porque, a ver, tenemos clientes que quieren comprar condominios, que quieren comprar casas, pero clientes que dicen, ya no quiero comprar ni condominios ni casas, yo quiero entrar en un nuevo nivel de negocios, donde correcto. comprar una casa de lujo y ganarme al cabo de 2 o 3 años, 2 o 3 millones de dólares invirtiendo una buena cantidad de dinero. Es decir, a ese inversionista que nos está escuchando, Sí, tiene el capital y que anda buscando algo diferente para invertir, ¿cómo, cómo le muestras el proceso? ¿De qué se trata este proceso? ¿Cómo él entendería este proceso? claro. Bueno, Johnny, yo te quisiera compartir algo que yo aprendí de una persona que sabía muchísimo, que desafortunadamente ya no está con nosotros y me la compartió, fíjate. Él decía que las personas que tienen capital, fíjate bien, hasta $1 millón, lo más que pueden pretender son retornos de un dígito. Ok, Fíjate bien, o sea, ok. si tú tienes cien Hasta el mil, nueve por doscientos ciento mil, 300, hasta el 8, 9, si llegas al 10, eres un titán, eres un mago. Las Afortunado. pe- Afortunadísimo. Las personas que ya tienen, fíjate bien, más de 1 millón de capital para invertir, generalmente tienen pretensiones y tienen validez de retornar entre 10 y 20% al año. Ok, Y ese es el rango, porque esa es la meta. Ese inversionista dejó de ser un inversionista pequeño y novato, se volvió un inversionista grande y sofisticado. Y la gente rica, te hablo de la gente que tiene 100 millones para arriba, nunca jamás van a invertir en nada que no les produzca doble dígito, de 20% para arriba como mínimo. Entonces, aquí hay una falta de entendimiento a veces de los agentes que van a ofrecer inversiones a personas de muchísimo dinero y le ofrecen una inversión de 7% de retorno. Y la respuesta de esa persona siempre es, eso no es suficiente para mí, ¿verdad? Eso no es lo que yo busco, pero el agente no sabe qué otra cosa ofrecer porque no tiene otra cosa que ofrecer, porque no ha aprendido, no ha creado suficiente entendimiento, conciencia y buscado, ¿verdad? Tú tienes $200,000 hoy, Johnny, y si alguien te paga en una hipoteca aquí en Miami el 8, el 9%, tú estás feliz. supuesto. Tú estás feliz y se logra, y se logra, y se logra en primera posición con muy poco riesgo. Hay que tener a la gente adecuada para hacerlo, ¿verdad? Pero es poco probable que a ese inversionista le paguen 12 o 14%, Johnny,
porque le van a decir, para lograr eso te tienes que poner en una segunda posición y tomar riesgo. Y ese inversionista no sabe tomar riesgo, lo que sabe tomar es miedo. El inversionista, por naturaleza, es miedoso. No hay nada más cobarde, Johnny, que $1.000.000. Tú ves que pasa algo y el $1.000.000 sale corriendo. Y eso lo digo porque la audiencia nos mira de otros países donde tienen el $1.000.000 y cuando tiembla la economía o la política, el $1.000.000 sale corriendo, o dólares o en euros, a una economía tranquila y estable donde ellos puedan sentirse tranquilos, porque nadie quiere perder el $1.000.000 que se trabajó, Johnny, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante entenderlo. Tú tienes que aprender a conseguir esas oportunidades donde la gente realmente gana más dinero y tú puedes abrir ese camino. Y esa debe ser tu misión. Tu misión es aprender cada vez más para ir abriendo esos caminos. Muy raro que alguien que tenga cientos mil dólares logre sacarle un 15, un 18%. Muy Es raro. iluso, es Existe, no voy a iluso, decir que es es iluso, iluso, iluso. es muy difícil. Hay excepciones, no voy a decir que Ya, no, ya va, pero la perdón, te voy a mayoría no. interrumpir. Es Adelante. iluso en el negocio inmobiliario. Pero en otros Total. negocios, o sea, si tú eres un importador y te vas a comprar 3 containers con $100.000, por supuesto que Correcto, puedes sacar, lo puedes correcto, duplicar o triplicar. correcto. No, no estamos comparando peras con manzanas. Correcto. Ahora, fíjate, en caso de los grandes desarrollistas de proyectos, los related groups, los Fortune, los que vemos aquí en Miami, ellos no ganan el 20%, Johnny. Ellos sobre su inversión se ganan el 200, el 300, el 400. ¿Por qué? Porque ellos ponen poco dinero, traen socios a los cuales les pagan menos retorno y apalancan todo el proyecto. Pero ellos son los de la confianza. Ellos son los que lo saben ejecutar. Tienen el brand, tienen el nombre, tienen la maquinaria. O sea, ellos han ido ensamblando eso que garantiza que eso funcione. Y la gente, tanto los bancos como los inversores, le dan el dinero. ¿Por qué? La palabra confianza. La palabra confianza. Entonces, la pregunta, y ahí le va a la gente inmobiliaria que nos está escuchando, es ¿qué tanta confianza te tiene a ti tu cliente? ¿Qué tanto cree en lo que tú sabes o no sabes? ¿Te has instruido lo suficiente? ¿Has aprendido lo suficiente para darle esa confianza, esa seguridad, esa tranquilidad, ¿verdad? Pero fíjate que hay algo interesante, Johnny. Uno que dice, pero ¿cómo la voy a aprender? Muy fácil, relacionándote con gente que ya la tiene, porque de ahí viene el principio, ¿verdad? Apalancándote, Del entorno, apalancándote. apalancarte. Entonces, si tú no tienes la confianza, Johnny, pero la gente tiene la confianza en mí, entonces tú buscas al inversor y lo traes a mí, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Nosotros no somos, a ver, nadie es dueño de la verdad. Nadie es dueño de la verdad. Entonces tú tienes que ponerte en una posición un poco más humilde y decir, como yo no tengo la respuesta, pero yo sí conozco a esta gente que la tiene. Y la pregunta es, ¿qué tan intencional estás invirtiendo tú tu tiempo en intentar relacionarte con esa gente? Porque si no lo haces, te vas a quedarte relacionando con la gente que sigue vendiendo aquellas cosas que producen lo que llamamos el dígito sencillo. Y no está mal, pero no vas a crecer a ese nivel que estamos hablando hoy. Entonces, si una persona, por ejemplo, quiere entrar en este negocio de comprar un terreno o participar en la sociedad de construcción, quiero construir una casa, quiero Correcto. una casa de lujo, porque entiendo que solamente estamos trabajando en propiedades de lujo, en ubicaciones privilegiadas, Es un mínimo correcto. de 7, 10 millones de dólares, Tomás, 5, 7, Mira, ¿cuál es el estándar? mira, el ticket mínimo que nosotros recibimos hoy de inversor es un inversor que ponga, voy a decir un número, estamos hablando de unos $7 millones mínimo, o podría ser un grupo que juntos, lo que no queremos son personas que tienen solo $100.000 y es su único capital, porque esa persona típicamente llama 4 veces al día a ver cómo están sus $100.000, si comieron bien, si se bañaron, si están bien, si se sienten bien. No, los inversores profesionales confían, reciben reportes, pero confían en aquella persona. Y estos inversores pequeños generalmente no han desarrollado esas características todavía. Entonces yo te diría que estamos buscando inversores profesionales. De hecho, la ley norteamericana tiene una sección para los inversores que es a qualified investor, o sea, alguien que tiene ciertos requerimientos de ingreso y de capital que lo califican para poder entrar en cierto tipo de inversiones. Porque la misma ley, el gobierno se da cuenta que no Inversor cualquiera calificado. puede. Tú sabes que Inversor yo manejo, calificado.
Yo lo manejo como el sofisticado. El sofisticado es un inversionista que ya tiene experiencia y que no se vuelve ansioso de una inversión porque ya tiene una cartera y normalmente diversifica. Es un cliente que Correcto, tiene cultura de inversión y de diversificación. Ok, correcto. entonces necesitamos 7 millones de dólares. ¿Cuál es el negocio? A ver, identificamos el terreno. Tengo los 7 Ujú. millones de dólares. ¿Y ahora qué? Ok, déjame explicarte algo. Nosotros a través de los años, y yo tengo la gran fortuna de ser socio de una persona que tiene más de 45 años construyendo. Tiene un recorrido, y de hecho, no siempre ha ganado, ha perdido. Y esto es importantísimo, de estar con gente que ha perdido, porque el que ha perdido ha aprendido generalmente. La gente a veces nos dice, Johnny, y a ver, yo puedo hacer lo que ustedes están haciendo. Perfectamente lo puedes hacer. El único problema es que vas a perder tus 7 millones de dólares al principio para aprender. El hecho de que tú te asocies con nosotros es la garantía de que no lo vas a perder. Oye bien, ¿por qué? Porque nosotros ya los perdimos. O sea, el hecho de que nosotros ya los perdimos significa que sabemos lo que no hay que hacer para Claro, claro. proteger el dinero del inversor. Quiero complementar esta idea, Johnny. Es muy, muy importante, pero muy importante entender esto. El negocio de las casas del lujo, que es el que nosotros hacemos, sobre todo en el agua, es el negocio que tiene el mayor margen de ganancia allá afuera en este momento. Y no requiere préstamo bancario para hacer una inversión excepcional. Fíjate. Ahora, ¿por qué no queremos el préstamo bancario? Porque la deuda siempre es peligrosa. Y sí, la deuda te apalanca, pero te apalanca en favor o en contra. ¿Qué quiero decir? Cuando las cosas van bien, te da ganancias muy superiores, pero si las cosas van mal o van muy lentas, vas a perder. Y lo que tú no quieres hacer es decirle a un inversor, qué pena, pero perdí tu dinero. Eso no lo quieres Entonces, hacer. entonces atando algunos cabos, Tomás, a ver, tengo 7, 10 millones de dólares. Quiero Sí, participar en el negocio de inversión contigo. Elegimos una propiedad que ya diste un tip importante, está frente al agua en y general, sí. normalmente en ubicaciones privilegiadas en zonas de mayor crecimiento a ver, casas que hace 3 o 4 años costaban 5 y ahora valen 8 o 10 millones de dólares. Ese es el tipo de propiedades que estamos De buscando. 10 para arriba, de 10 para arriba, Johnny. De 10 para arriba, casas de 10 millones que luego ahora en los años podemos esperar que cuesten 14, 15, 16 millones de dólares. Esa es la idea. Tranquilamente. Ok. Entro en sociedad. Ok, tenemos que comprar el terreno. ¿Cómo participo yo siendo socio de Tomás, siendo yo el inversor que tengo el dinero? ¿Cómo Sí, participo en esa oportunidad de negocio? ¿Y cómo puedo apalancarme con ustedes? hay dos maneras, Johnny. La primera es si tú eres un inversor único, si tú eres Ok, el único que pone el dinero. Nosotros te ponemos el terreno y la sociedad, que es la dueña del terreno, a tu nombre. ok. Fíjate. Ya yo soy O sea dueño de que todo. tú Yo eres soy dueño dueño. de todo y Ok. nosotros hacemos un acuerdo que somos una compañía en management y ese management tiene un costo y ese costo tiene un costo mensual y un costo al final que es repartiendo la ganancia en una proporción, ¿verdad? Ok, Pero mira ok. qué interesante. Si no estamos de acuerdo, tenemos una cláusula de salida donde tú como Ujú. dueño nos puedes pagar un monto y nos fuimos. Muy Y puedes importante. No, contratar a un no, tercero para que termine lo que empezaste es ya siendo dueño correcto. del terreno. Es correcto, o sea, el inversor es el dueño. Esto lo hemos creado para que para que el inversor tenga una gran seguridad y no se sienta que si por algún motivo las cosas no van bien, terminemos en una corte. Nosotros no queremos terminar una corte con nadie y ningún dueño quiere tampoco. Es costoso, es engorroso, es todo lo que no quieres. Entonces, el dueño es dueño del terreno del día uno. La casa es de él y hay reportes quincenales o mensuales, depende de la obra, de progreso de obra y una contabilidad totalmente auditable y transparente. En cualquier momento el inversor puede llamar y decir, mándeme cuentas y nosotros inmediatamente. Todo el dinero que va a la construcción va a la construcción. No va a ninguna parte fuera, ni a otra construcción, ni al bolsillo de nosotros. Eso está todo estipulado por Y contrato en eso va blanco y a la negro. cuenta, eso va a la cuenta de la sociedad que es tu dueña de la construcción. Ok. ¿O cómo Correcto. funciona? Bueno, muy fácil. Hay Ujú. una planificación de construcción y hay una planificación de pagos mensuales. O sea, hay un flujo de caja
y ese Claro. flujo de caja, mes uno, $200,000, mes dos, $100,000, mes tres. Entonces, a medida que se van completando fases, igual que con un banco, viene un inspector de obra y dice, sí, hicieron los cimientos. En el contrato dice que cuando lleguemos a los cimientos nos tiene que pagar $200,000, por decir. Y se va haciendo gradualmente según la obra, se va haciendo acorde con el plan que se ha hecho. ¿Ok? Así funciona. Entonces, no hay un riesgo. Ahora, ponle que en vez de ser un inversor único, fueran un grupo de inversores. En ese caso, hay que crear una estructura distinta, que es un Limited Partnership, una LP, ¿verdad? Ok. Donde hay un Limited Partner, en ese caso nosotros, que estamos al comando de todo, y hay una serie de partners, ¿verdad? Que son los limited, nosotros somos general partner y los pequeños, digamos, cada uno es el limited partner. El limited partner, en ningún caso, ninguno tiene voz ni voto. Podría tener un poquito de voz, pero no voto, porque al final, si vas a confiar en nosotros, tienes que confiar en nosotros. Y de hecho, todo se presenta y se planea al principio. El éxito de esto, Johnny, es que se trabaja más antes de empezar que cuando se empezó. Cuando ya se empezó, se está ejecutando un plan ya que está definido. Armado, es Aquí viene, totalmente definido, claro. aquí viene el gran error y nosotros generalmente construimos con un error de un margen de error de un 2%. Imagínate hacer una casa de millones donde el margen es 2 y generalmente estamos por debajo. Y lo que hacemos cuando estamos por abajo es que le metemos un poquito más a la casa. Claro. No, no decimos lo ahorramos, no. Le Mejorado. metemos un poquito más cuando vamos viendo que va a ir sobrando un poco de dinero. A ver, 2% en $5 millones son $100,000. Es mucho dinero. Puedes hacer cosas interesantes en una casa. Pero lo más importante, Johnny, el negocio de las casas en el agua, las casas de lujo en Miami, es el más seguro de todos. Te explico por qué. El retorno que da esa inversión es muy por encima de lo que te darían 10 townhouses. Y el problema en los townhouses es que el mercado es tan competido que tú para poder ganar dinero tienes que apalancarte. O sea, en proyectos normales tú tienes que meter una deuda bancaria. Y como dije, la deuda bancaria es un riesgo muy grande y es un peligro. Porque si las cosas van bien, imagínate que son los 10 townhouses y en vez de venderlos en 2 años, los vendes en 5. Los intereses te comieron, pero te comieron tu capital, el de tus inversores. Entonces, y como ninguno de nosotros tiene una bolita de cristal para poder ver el mercado, ¿me entiendes? O sea, nadie puede decir exactamente, no, el mercado va a estar ahí. Pareciera que va para allá, pero nadie puede predecirlo. El mercado puede ir para allá y pasa una pandemia, pasa una guerra, pueden pasar muchas cosas que van a echar a perder los planes. Si tú tienes una casa pagada, nadie viene a cobrar. Se paga la luz, la limpieza y los taxes. Y de hecho, nosotros acabamos de vender una casa así, Johnny, que nos demoramos 18 meses, demoramos más de la cuenta. Normalmente las vendemos terminándolas. Ahorita por una condición de mercado, desaceleración que hubo por los intereses, pero igual se vende. El tema es cuándo. Y el cuándo te puede afectar mucho el bolsillo. En En esa una casa que acabas, obra, ajá, claro, adelante. en esa casa que acabas de mencionar, Sí. ¿cuánto fue el rendimiento entre, a ver, si el inversionista puso 8 millones, por decir un número, en cuánto se vendió, cuánto ganó, cómo funciona ese proceso de salida? Porque esto es para, o que lo quieres vivir, pues, puede haber Claro, una persona que diga, yo quiero construir la casa de mis sueños en Miami, estoy listo, me lo merezco claro, y quiero buscar claro, a alguien para yo hacerlo con parte del proceso claro. sin meterme en la construcción, en todo el dolor de cabeza que implica la construcción. O puede haber un inversionista que diga, yo quiero poner a trabajar $10 millones en una propiedad de lujo en Miami, y el día Correcto, de mañana venderla en lo que sea y ganarme un dinero y entrar en ese margen superior que no entras comprándote 5 o 10 apartamentos. A ver, cuéntanos correcto. cómo sería el proceso una vez que ya la casa está lista, está terminada, ya se está entregando, se hace un open house, se pone a la venta, se logra la venta, cómo distribuir las Mira, ganancias, cuáles son las expectativas. sí, normalmente este tipo de casa se pone a la venta un mes antes de que esté terminada. Y te explico por qué. Si tienes la gran fortuna de conseguir a alguien antes, esa casa se ve mal. O sea, si alguien quiere comprar una casa de 10 millones, Johnny, para vivir, quiere entrar y usar estas palabras que te voy a decir. ¡Wow! Ujú. Cuando abren la puerta,
tiene que haber wow, se llama el efecto wow. Y eso tú no lo logras cuando una casa no está terminada. Lo que tú logras de una casa no terminada es preguntas de cómo se va a terminar esto. Y como hay preguntas y dudas, no hay confianza. Y como no hay confianza, la oferta de precio no es correcta. Ok, Y yo soy total y absolutamente convencido que una casa se empieza a mostrar cuando se terminó y tú puedes abrir la puerta y con el decir, wow. wow. ¿Por qué? Porque cuando alguien entra y hace eso, esa persona ahora quiere esa casa. Tiene el deseo emocional. La venta es emocional. Ahora la pregunta es si tiene los 10 millones o no. Ujú. ¿Verdad? Ahora la pregunta ahora no hay una serie de preguntas, hay una pregunta. Pero los inversionistas invariablemente son muy ignorantes a este respecto y quieren que uno venda antes. Si vendes demasiado temprano, mira lo que ocurre. Empiezan a querer modificar la casa y las modificaciones requieren, oigan bien, Permisos. requieren permisos en algunos casos y eso ocurre retraso. Y cuando hay retraso, te echaron a perder el retorno de inversión. Entonces, yo ahora mismo tengo una casa que le falta un mes y medio para terminar, me está llamando gente que le pasa por delante y no le estamos abriendo la puerta a una casa de 30 millones de dólares en el agua. Y la gente anda molesta, pero es que no vamos a abrir la puerta hasta que alguien no entre. O sea, míralo así, tú fueras a la Ferrari a comprar un Ferrari y está medio armado con las piezas tiradas de un lado. A ver, ¿qué vas a Y comprar va, tú? va a quedar espectacular. Tú dices, no, yo lo quiero ver terminado. Yo lo quiero Yo ver. quiero Entonces ver. quieren un contrato, quieren una serie de definiciones que son difíciles porque eso es otro problema. En un contrato, una definición puede ser sujeta a interpretación. Entonces, aquí tú me dijiste que ibas a pintar esta pared y ibas a poner un switch. Ah, pero eso no fue lo que pusiste, eso no fue lo que yo entendí. Y automáticamente empieza un problema legal, fíjate. Entonces nosotros preferimos tener Ferrari listo, El producto listo, pintado, terminado. producto Y listo. eso nos lleva a traer un inversionista maduro para entender que necesito Total, terminar total, el proceso para total. salir a la venta y no antes. Johnny, nosotros no vendemos pies cuadrados, vendemos sueños, vendemos estilo de vida, vendimos el cómo tú te vas a sentir allá con tu familia. Y eso tú no lo puedes lograr de un producto sin terminar. Y esto es algo que muchos desarrollistas no entienden. Nosotros que vendemos preconstrucciones acá en Miami, la verdad, hay que ser muy Bueno, hábil para poder es vender el diferente. futuro. Claro, Sí, pero hay que vender el futuro. es diferente cuando tú entras, tú vendes un render de un producto, estás haciendo 500 apartamentos, ya es un modelo Claro, estándar, pero cuando haces un producto tan específico como una casa frente al agua de 25 claro. millones de dólares, no es difícil vender el futuro. No Estoy es como lo absolutamente de ves, acuerdo es contigo. como te sientes. Aquí viene el dato, es como te hace sentir. Cuando yo te llevo a esa sala y tú ves el agua y ves el barco atrás, es cómo tú te vas a sentir, porque hay un detalle importante que muchos no entienden. El comprador de una casa de 10 millones probablemente no es su primera casa y probablemente no es su Ni su primera casa de primera lujo. inversión, ni su No, primera no, inversión no. Es tampoco. su tercera o su cuarta, fíjate. Y viene con una mentalidad de ver detalles que no ve el principiante. Total. Pero lo más importante, Johnny, tiene el bolsillo para pagarla y él no está preocupado de cuánto vale la casa, mientras que esté en los parámetros razonables del mercado. Él lo que está preocupado es que la casa cumpla con sus expectativas de espacio, de distribución y de cómo lo hace sentir. Y este es un personaje distinto a un comprador de un apartamento de 1 millón de dólares. De hecho, es un personaje distinto al que compra una casa de 2 millones de dólares, porque el de 2 millones de dólares generalmente es uno que tenía una de uno, le va bien y ahora hizo un esfuerzo para llegar a dos. El que compra el de 10, Johnny, no hace ningún esfuerzo. Generalmente el cliente que nos compra es un individuo que tiene un patrimonio de 50 millones. Entonces, 10 en 50 no es el problema. El problema es dame lo que yo estoy buscando. Porque yo he llegado hasta aquí, me lo he trabajado, me lo he ganado, y fíjate, yo quiero lo que yo quiero. Y yo siempre le digo, no hay un mundo perfecto, pero hay un mundo que se aproxima al perfecto tuyo, y lo que podemos hacer es entonarlo, ¿cómo se diría? Pulirlo, ¿verdad? Si esta pared blanca no te gusta, vamos a ponerla a tu gusto, vamos a hacer pequeños cambios, pero no estructurales, de cosmético, pero la base le tiene que gustar. Por Adelante, John. supuesto, Tomás, a nivel de tiempo, a ver, yo soy un inversionista. Tengo 10, 15 millones. Me gusta el modelo de negocio. Quiero entrar Sí, al negocio.
¿cuánto tiempo toma este negocio en promedio? Desde que elegimos el terreno, Ok. que preparamos los planos, preparamos los permisos, empezamos a construir, terminamos, lo ponemos en venta con todo listo, con el wow. ¿Cuánto Ujú. tiempo en promedio me toma eso Bueno, para yo hacer una bueno, proyección de ok. en cuánto tiempo va a estar mi dinero puesto allí? Muy fácil, mira, es muy fácil. Normalmente, planos y permisos, 12 meses, no importa dónde estés. ¿Ok? Y la gente dice, pero ¿cómo es posible? Es posible, es la realidad. El En estándar. general, a ver, son 10 meses generalmente. Ojo, para el que sabe lo que está haciendo. Si tú eres una persona que te vas a hacer tu propia casa, te vas a demorar año y medio. Porque quiero esto y quiero aquello y cambio, 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 cambio. Pero normalmente 10 meses. Nosotros decimos 12, ¿por qué? Porque hay en Navidad, hay verano y hay huracanes. Entonces vamos a darle un espacio. Vamos a crear la expectativa correcta. Construir esto antes de la pandemia eran en general, se hacían 10.000 pies, que son 1.000 metros, en 15 meses. Hoy en día es 18 a 20. ¿Por qué? Bueno, porque todo está retrasado y no necesariamente es la mano de obra, son los insumos, son las cocinas que vienen de Italia, son las tarifas de Trump que no quieren embarcar, ¿verdad? Los electrodomésticos de Alemania, porque cuando lleguen los vendieron a un precio fijo. Entonces, hay esta serie de temas que hay que manejar. Son 18 meses, punto. Si la haces en 18, entonces estamos hablando de 12. ¿Y 18 cuánto es, Johnny? 30. Entonces, nosotros calculamos unos 6 meses más para vender, si el precio está correcto. Y voy a decir esto, lo que determina la velocidad de la venta es el precio. A mí no me paran de llamar a gente y yo, ¿y qué hago para vender? No se me vende. Estás con el precio equivocado. Es así de fácil. Pero es que mi cliente no lo quiere bajar. Bueno, obviamente tu cliente quiere vender de último y no de primero. Todo, amigos, todo se vende. El problema no es si se vende o no, el problema es cuándo se vende. Si es ahora, dentro de un año, dentro de tres. A lo mejor el precio que tú quieres es el precio dentro de 3 años. No lo sé, cada uno en su negocio. Otra cosa muy importante, Johnny, la mayoría de las casas de este tipo son muy escasas. No hay mucha oferta. No hay muchas En casas frente al agua general, nueva, con diseños no, nuevos, con appliances no hay. nuevos, No hay. No hay una sobreoferta de este tipo de producto. Y entonces eso te coloca en una posición privilegiada de ventaja, de, claro. de, 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 de niña muy codiciada. ¿Qué pasa? En general nosotros las vendemos, Johnny, entre que se terminan o a los 6 meses. Ahí las vendemos. Ahora, puede pasar, como nos pasó recientemente, que el mercado desaceleró, había varias casas entrando en el mercado y nosotros tuvimos que reposicionarla a un precio menor que todo el mundo para salir de ella, porque nos íbamos a estirar mucho más. Pero el negocio es tan, pero tan noble que con todo y eso todavía le sacamos más de un 16% al año de retorno, habiéndola pagado cash y con un retraso de 18 meses en venta. 18 meses aguantó eso. La proyección inicial, y te la voy a dar, siempre estamos hablando de que en papel tiene que dar un 20% anual. O sea, Ok. tu capital, tú lo pones y todos los años te tiene que dar un 20% como mínimo, sin deuda. No existe negocio inmobiliario donde tú puedas sacar 20% con ese riesgo mínimo, porque es un riesgo mínimo. Si no debes, nadie se la puede llevar. Nadie te la puede quitar. Y la casa terminada, son pocas en el mercado, se va a vender. Hay que entender el modelo. Requiere un poquito de madurez del inversionista también entenderlo. ¿Pudiéramos hacer casas más baratas? Sí, pero el margen no da y hay que tomar riesgo. Y nosotros no queremos tomar riesgo, ni para el inversionista ni para nosotros, Johnny. El Adelante. promedio de los tamaños, Tomás, para los que nos están viendo, el promedio del tamaño de las casas que están construyendo son ¿cuánto? ¿3.000 pies, 2.000 Mira, pies, 5.000 varía pies? mucho, varía mucho. Yo te diría mínimo, mínimo, y hablamos bajo aire acondicionado para Ok, tener un denominador común. Una casa de lujo mínimo, voy a decir 5.800, 6.000 pies, bien. pasa un fenómeno interesante. Esos 6.000 pies construirlo vale 3 millones de dólares en el agua, pero el terreno vale 8. O Wow. sea, en eso que dicen, no, es que el terreno tiene que valer un tercio. Eso es en Kendall, en Homestead, eso no es en el agua. Eso cambia En la el agua relación. cambia la El relación agua, en completamente. el agua siempre el terreno vale más. Y te lo demuestra el hecho que te dice siempre, el terreno es el que valoriza, no es la propiedad. La propiedad se va poniendo vieja y se deprecia. De hecho, lo que compramos son casas viejas que como valor casa no tienen valor, van para abajo.
La casa que estamos haciendo ahorita, pagamos el terreno 8,5 millones, y la construcción, voy a decir un número, vale 4. Pero ¿Y en cuánto fíjate, se puede vender esa casa? bueno, vamos a pedir 30, en el doble de lo que vale, fíjate. Y mientras más arriba vas, más grande es el margen. Hay casas de 60 millones aquí en Gable Estates, que el margen de ganancia de construcción son 30 millones. Ahora, la pregunta es si tú tienes la visión, el temple, el acero mental para tú invertir 30 millones de dólares en una casa y sentarte ahí a venderla, ¿verdad? Y aquí viene el punto. El que entiende sabe que sí. ¿Por qué? Porque en Miami, Johnny, no lo decimos nosotros, lo dicen todos los reportes, es el sitio de mayor inversión de multimillonarios en segundos hogares, primero y segundo hogares en el mundo. Esto no lo decimos nosotros, es una cifra comprobable de muchas fuentes, de Knight Frank, de la Asociación de Realtors. O sea, La entonces cantidad de hay clientes millonarios, multimillonarios y multi billonarios. y O billonarios. sea, es increíble. Busquen esa fuente que es, la acabas de mencionar ahora, Frank, Knight Knight Frank, el Frank. reporte de Knight Busquen esa Frank, fuente, búsquenlo, eso es correcto, público y ahí aparece Miami entre las primeras ciudades de mayor revalorización y sobre todo la cantidad de millonarios, multimillonarios y correcto. billonarios que se están mudando para Miami. Tomás, para ir cerrando ya Sí, la presentación. Mira, yo estuve analizando después de pandemia propiedades que en zonas muy exclusivas, casas que tenían 30 años, 20 años, fueron compradas en 5 millones y ahora valen literalmente 25 o 30 millones de dólares. ajá, ¿Por qué ocurre eso? muy fácil. Y se los digo, y esto es una regla del mundo entero, pero Miami más. Las zonas buenas, Johnny, están limitadas. En Miami, el agua te limita por el este, los Everglades por el oeste, y nadie quiere Y manejar algunos canales, ¿no? demasiado. Y también y los Claro, canales. en los canales, pero esta es la realidad, y por eso hay verticalidad. La gente, igual que en Nueva York, no quiere vivir 1 hora y media de la ciudad. Es muy pesado gastar tu vida 3 horas de automóvil todos los días para ir a trabajar, para hacer cualquier cosa. Todo el mundo quiere vivir más cerca. Entonces, si tú eres esa persona que tienes la economía y la habilidad de vivir en una casa, en el agua hoy, tú vas a pagarla. Pero esa zona nunca hay más casas. No hay más playa, no hay más casas en las zonas buenas. Pero sí hay más gente y más gente con dinero viniendo. Esta es la clave. Siempre viene otra persona con más dinero y paga el siguiente precio porque él quiere vivir ahí y ese es el precio que hay que pagar. Y aquí hay una variable clave también, es que si estoy frente al agua, por ejemplo, en un canal, o en la bahía, o en la intercostal, o en algún lugar de acceso, ¿qué tanto me toma salir al agua desde donde estoy? Con mi También, bote. Eso es también, una esa es variable otra. clave. Oye, y si hay un puente lo suficientemente alto para yo tener un El barco tipo de grande, barco que pues, yo a quiero. ver, esos son datos especiales ya, ¿verdad? Pero hay otra cosa, por ejemplo. Vivo yo en una comunidad donde es privada, donde no se puede entrar. Por ejemplo, donde estamos construyendo nosotros en Bay Point, es privado. Privado no quiere decir que la policía está en la puerta. Hay comunidades donde está la policía en la puerta, pero es solamente para mirar quién entró, pero no te pueden detener, porque legalmente esa calle es pública y es construida con tus impuestos y los míos. Privado se Entonces, fíjate refiere a bien, cerrado con vigilancia propia. exacto, eso es private community, se llama. Y de Ajá. esas hay más o menos. Ahora, yo te hago esta pregunta. Tú compras una casa de 30 millones en el agua, tú tienes un patrimonio de 100 por lo menos. ¿Tú crees que tú quieres vivir en una casa donde te pase por delante cualquiera? Del punto de vista de seguridad, que te pueden saltar un muro, porque te voy a decir algo. Los ladrones son inteligentes, no roban a las casas de millón, van a las de 30 millones. Obviamente ahí está el valor, ahí están los cuadros, ahí están las cosas. Entonces piénsalo por un momento, el que vive en una casa de 30 quiere seguridad, pero quiere otra cosa, quiere privacidad. ¿Por qué? Porque una persona de ese nivel generalmente va a ser muy conocida o va a ser una figura pública. Un Y él, artista, un artista, él no quiere los paparazzi en la puerta, que si vives en un sitio que no es privado, bueno, los hay, tiene. hay dos deportistas que yo no voy a nombrar ahora, que son futbolistas súper reconocidos en el mundo, que compraron sus casas en una zona que es privada y la compraron uno al Ok, lado de la otra, ok, entonces por hay ejemplo. gente dispuesta a pagar eso, pero fíjate, eso hay aún menos todavía. Entonces eso tiene un valor intrínseco para esa persona que tiene esa cantidad de dinero. Y por eso tú ves que los billonarios compran casas en islas cerradas, privadas,
¿verdad? La gente que tiene estos capitales quieren esa privacidad. A veces son figuras públicas, a veces no son artistas o son futbolistas, pero son los comandantes de los fondos de inversión billonarios que hay en esta ciudad, que tampoco quieren que le estén fotografiando a los hijos o cuando ellos salen, y ellos pagan eso. Entonces, el ciudadano común no tiene la necesidad de eso, pero ellos sí. Y esas zonas son aún menos disponibles, Johnny. Entonces, A ver, invertir en esa zona es una inversión bastante segura, porque hay mira, una demanda. lo acabas de decir. Yo acabo la semana pasada de estar en un desarrollo junto con una gente que está aquí en el webinar hoy. Y para entrar al desarrollo tienes que afiliarte al club. Es un club de golf. Ahí está. La afiliación, la membresía del club de golf cuesta 1.3 millones de dólares. Yo creo que sé cuál es. Yo creo que sé cuál es. En Y Hollywood. cuando en Hollywood, y cuando entras, vas a ver en el locker, vas a ver el locker de Trump, por ejemplo, o de artistas Correcto. famosos. Entonces, no cualquiera entra allí. ¿Y quién paga una afiliación, una membresía de 1.3 millones de dólares para pertenecer a un club de golf? Claro, claro. Bueno, estás comprando la privacidad y estás comprando también la seguridad, porque seguramente ese club tiene una seguridad superior a la cancha pública de golf en no sé dónde. Entonces, esto tiene una demanda y hay una oferta limitada. Y como ese jugador, ¿verdad?, de fútbol o beisbolista, él no quiere vivir a 1 hora y 45 fuera de la ciudad. Él quiere vivir cerca de sus amigos, quiere vivir cerca de los colegios donde van sus hijos, quiere tener sus actividades cerca, su oficina. La gente paga la localización. Voy a repetirlo. Todos los días en el mundo hay más gente, somos 8.2 billones de personas. Cuando yo era joven, Johnny, éramos 5 billones, ahora somos 8. Hay más gente, hay más dinero que nunca en el mundo, hay más gente haciendo dinero en todos los negocios nuevos online, hay más riqueza en el mundo, pero no hay más Terrenos. localizaciones buenas, no hay más terreno. Y si tú entiendes esto, ya entendiste la inversión inmobiliaria. Y eso a cada nivel. A veces uno dice estas cosas y dice, no, pero solamente para los ultra ricos. No, para aquella persona también que tiene un poquito de visión, dice, yo prefiero sacrificar un poquito la edad de la casa, el tamaño de la casa y estar en una zona donde haya A, valorización. a Y ver, no irme to- lejos a comprar algo nuevo que no me valorice igual. te Adelante. tengo un par de preguntas y ya con esto vamos cerrando. Dale, La dale. primera es, tengo un cliente que anda buscando un multifamily o que anda buscando comprar un centro comercial y rentarlo. Tal vez la inversión sea la misma, 10, 15 millones de dólares. ¿Por qué alguien con 10 o 15 o 20 millones preferiría invertir en una propiedad de lujo, en un terreno Mm, súper bien ubicado, en este tipo de conceptos que estamos presentando hoy, y no en otra propiedad tipo ok, multifamily o tipo, o sea, ¿cuál claro. es la ventaja y la desventaja? Hay varios Y por qué? motivos. Ah, Sí, adelante. hay varios motivos. Mira, son dos inversiones distintas que obedecen a metas distintas. Ok. El que te compra un multifamily generalmente está buscando una seguridad de una renta mensual. Está Ujú. buscando un flujo de caja. Yo pongo aquí 10 millones y esto me va a dar tanto mensual, ¿verdad? Eso es lo que estoy comprando. Eso lo tenemos claro. Ahora, a corto plazo. A largo plazo, si es un inversor astuto, va a mejorar los rendimientos si el mercado se lo permite en la renta, porque cuando tú mejoras el rendimiento de la propiedad, mejoraste el valor y eso va a valer más en el futuro. El problema son los tiempos, Johnny. En un multifamily, tú para poder ver, como decimos en Venezuela, el queso a la tostada, ¿verdad? Van a ser de 7 a 10 años como mínimo. Claro, En porque el modelo de la casa, estoy ajá, generando rentas, pero la plusvalía, la para que yo, plusvalía va a demorar mucho entonces, más. si yo espero recuperar mi inversión a través de las rentas, tengo que esperar muchos años. Bueno, de hecho, los multifamily se mide el retorno en base a los tiempos de año que se demora en regresar mi dinero. Ujú, Es así, cualquier inversionista sofisticado te dice, ¿cuántos años se va a demorar en regresar mi dinero? Eso es lo ujú. que te dicen. Ahora, eso es un modelo, voy a decir, de 7 a 15 años. El modelo nuestro Porque de la además no casa son es un ubicaciones modelo de, privilegiadas. No son ubicaciones bueno, privilegiadas tampoco, es correcto, es normalmente. correcto. Nada, estás compitiendo con el resto del mercado. Estás en una posición averaje promedio, mientras que en lo que hacemos nosotros el retorno es, pero mucho más rápido y en ubicaciones privilegiadas que garantizan el valor
de lo que ahí está. Voy a hacer un punto importante que mucha gente no se da cuenta. Yo hago una casa que vale 15 entre el terreno y la construcción para venderla en 30. Por la que no la vendas en 30. Alguien ofrece 25, 26, seguramente se va a considerar, porque no se va a dejar ir. Tú dices, pero son 4 millones, sí. Pero si lo tomas y haces otra, o prefieres esperar un año o dos, ¿verdad? Hay un costo de tiempo, oportunidad ahí que hay que medir. Ujú. Pero mira que esto que interesante, Johnny. Tú agarras y dices, es que me puedo ganar 15 millones, potencialmente. Ahora, la pregunta es esta. ¿Qué pasaría si por alguna situación de mercado se pone difícil y yo no la voy a vender en 30, pero la tengo que bajar a 20? ¿Tengo posibilidades de perder mi capital? Muy poco probable. Es más, la de 30 yo la pongo en 20 y yo creo que la vendo en minutos. Porque allá afuera siempre hay alguien con mucho dinero buscando una oportunidad. Entonces, no solo tienes el potencial de ganar mucho, sino tienes lo que llamamos la protección de que si la cosa no va bien, que no salgas perdiendo. Porque lo que queremos hacer, y este es el mensaje final, Johnny, es proteger la inversión de quien nos está. Aquí no hay especulación. Aquí no hay Aquí no se está especulación. especulando. Yo estoy protegiendo, bajo el modelo y la ejecución nuestra, el capital de ese inversor. Lo número uno no es ganar, es proteger el capital para que no lo pierda. Entonces, muy difícil que en un mercado donde las casas valen 30, ¿verdad? Yo tenga que vender la mía en 15. Y te voy a decir algo, y esto es para la referencia del público. Ni siquiera en la época, oigan bien, de la calamidad de la catástrofe económica del 2008, que fue la tormenta perfecta, la caída del negocio inmobiliario y financiero simultáneamente. ¿Se recuerda la crisis del 2008? Ni siquiera en ese momento, Johnny, se vendieron las casas a mitad de precio. Se vendieron un 30% menos. O sea que si uso el peor de los escenarios históricos, todavía esa casa la vendería en 18 millones, ganándole dinero sin perder el capital del inversor, que para nosotros es lo número uno, es que no se pierda nunca el capital. Y por eso lo hacemos de contado y no con crédito, fíjate. Sí, aquí hay varias variables que determinan la seguridad de la inversión y cuando vas una casa a la vez, Tomás, también es un solo dolor de cabeza, un solo permiso, es un solo tiempo de entrega, es un solo comprador. Es muy simple, pues yo lo veo simple para el que entiende el proceso, es bastante Correcto, simple. correcto. Tomás, bueno, primeramente agradecerte este espacio, esta entrevista Por favor, queríamos hacerla con desde hace un gusto. tiempo atrás. En nuestro canal de YouTube hay mucha información, hay variedad, hay productos de 500.000, de 1 millón, de 2 millones, de 5 millones. Ahora queríamos aportar este tipo de oportunidad que es muy exclusiva para personas que tienen, primero, la experiencia y segundo, el capital para entender el negocio. Correcto, Si quieres más información acerca o si calificas para este tipo de inversión, por favor, contáctanos a través de los links que aparecen en la correcto. descripción del video y podemos hacer una conversación privada con Tomás. Hacemos una reunión, puedes tomar el vuelo, te recibimos, hacemos la investigación que haya que hacer, vemos los terrenos y Listo. las oportunidades que hay que hacer y le damos acción a esta oportunidad que no se ve todos los días, Tomás. Johnny, me gustaría contar algo para cerrar, que es muy importante. ¿Te acuerdas al principio hablamos de los 4 niveles, de los que hacen, de los que El supervisan, de los trabajo, lo que que comen, o que lo que y lo crean? que crean. Ujú. Nosotros, digo, mi socio y yo, somos los creadores de este negocio. Nosotros no estamos buscando en general gente que quiera hacerse una casa. Nosotros creamos el negocio, tenemos los terrenos e invitamos a aquellas personas que tienen el capital y la visión y están dispuestos a creer en nosotros, a participar con nosotros. En otras palabras, el que trae el capital no es el creador, es una inversión pasiva realmente en base a la confianza y la trayectoria de más de 45 años haciendo esto. O sea, hay una Bueno, y trayectoria, eso un es otra cosa. historial. Luego podemos compartir ya en privado el portafolio de lo que se ha construido, la Todo. experiencia que tenemos, o sea, ya hay todo el Correcto, soporte para hacer, correcto. mostrar las garantías necesarias. Pero esto que te comenté, Johnny, es muy importante porque nosotros todos los días estamos viendo oportunidades. Ahora mismo estamos mirando un terreno, vendimos una casa en Pinecrest y estamos buscando un terreno que ya lo tenemos ubicado en el agua, que el terreno solo vale 10 millones de dólares. Entonces vamos a tener la de 30 terminándose
y una nueva de 35 empezando. Fíjate, entonces, esto es como una rueda que van dando, pero siempre estamos buscando la siguiente oportunidad, porque tenemos el producto, tenemos el entendimiento y la experiencia. Y lo que hace falta realmente es que eso se una con el capital y juntos haya un beneficio. Y esa es la propuesta que hay aquí. Tomás, ¿cuántos años trabajando juntos? No sé, yo creo que 25, Johnny. Más o menos, Por 25 lo años. menos 25. Yo cumplí 40, todavía me ponen 30, pero ya cumplí los 40 años en el mercado inmobiliario y hemos hecho de todo un poco, ¿no? Ahora mismo estamos construyendo algo más que te lo comento. Estamos haciendo un self-storage. Tú sabes esos Ujú, sí, cajones claro. anaranjados que tú ves, que la gente guarda cosas que no necesita y paga renta para eso. Bueno, estamos construyendo el primero de lo que será una nueva serie, un nuevo Del camino de negocio. negocio también. Es Y eso es para correcto. flujo de caja, eso es otro negocio. Eso es otro negocio. Van a ir Así es, Tomás, paralelos, bueno, la casa y el flujo. Gracias, Johnny, por la invitación. muchísimas gracias nuevamente, Tomás. Ya saben, si más información, contáctanos y hacemos una cita privada y aquí podemos ayudarlo y guiarlo para que haga esa inversión que siempre ha querido en propiedades de lujo, que son oportunidades exclusivas en la ciudad de Miami.